Hoy es martes, un martes especial con mi amigo Arnulfo Rodríguez, director de análisis de Multiva. Querido amigo, hoy además compartimos escenario, ¿verdad? Un evento muy interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, qué gusto, David. Compartimos, hablamos con clientes, con invitados. Me gustó mucho compartir contigo, con Eduardo Leiva, tu director. Bien, ¿no? Divertido. Un evento bonito. Un evento bonito. Oye, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, acaba de publicar la Secretaría de Economía las cifras de cuentas externas, el comercio internacional, las remesas, la inversión extranjera, ahora sí que todo el paquete. Y creo que vale la pena resaltar dos cosas importantes. La primera, siguen estando muy bien. Sigue habiendo una gran oferta de dólares por inversión extranjera directa. Hay recuperación de la oferta de dólares en la inversión de cartera con esos cañonazos de tasa de interés que tenemos. Las remesas mantienen su prestigio y la balanza comercial es deficitaria, algo endémicamente en México. Yo con las remesas ya sabes que yo siempre he tenido un problema. Y es general, sí. Porque son medida del fracaso del país. De acuerdo. Que obliga a sus ciudadanos a buscarse la vida en otro país. Estoy de acuerdo. Y hay quien me ha dicho, no, es que esto es porque tú estás en contra de López Obrador. No estoy en contra de López Obrador. Es endémico, se empezó a ir con Fox. Cuando Fox lo dijo, dije que era un estúpido. Y sigo pensando que es una estupidez decir que las remesas funcionarían, y corrígeme si me equivoco, como un éxito de gobierno como le hacen Cuba, por ejemplo. Okay. Que manda mando de obra esclava. Sí, bueno, o sea, condiciones. Los manda esclavos y si es el dinero que entra es así, vea qué éxito del gobierno. Pero aquí, en este caso, son muestra de un fracaso de país. Sí, y también de una escasez de capital. Es decir, los factores de la producción, trabajo y capital. El trabajo siempre va a buscar donde tiene mejor retribución. Y esa depende de la productividad. Para que el trabajo pueda ser productivo, se necesita capital. Si en México hubiera un mayor acervo de capital, estos mexicanos tendrían las oportunidades aquí. Y en ese sentido, es importante incentivar, crecer la inversión en México, en bienes de capital, en construcción, en todo esto que te permite generar los empleos. Que los datos muestran que está creciendo la inversión de capital, ya lo platicábamos la semana pasada. De manera muy importante. De hecho, llevamos, yo creo que desde el segundo trimestre del año pasado, un sector privado mexicano haciendo crecer la inversión fija bruta a tasas del 10-12%. Que no pasaba desde 2017, dicho sea de paso. Que no pasaba desde el 2000. Ese fracaso de país que refieres viene desde ese entonces. Es decir, pues gastamos mucho dinero, quién sabe qué, pero en crear el acervo de capital, la infraestructura de primer mundo, nos hemos quedado muy atrás. Eso es lo que te aumenta la productividad del país, de la mano de obra y los ingresos para las personas. ¿Qué tanto está teniendo que ver la relocalización? Esa es la otra parte, es un complemento. Es característico, un país emergente en vías de desarrollo no tiene suficiente acervo de capital. Entonces tienes que complementarlo con capital externo, que además va a venir gustoso porque es una ley económica de los rendimientos decrecientes. Donde hay mucho, la paga es pequeña. Si tienes mucho trabajo, mucho factor trabajo, muchos trabajadores, los salarios tienden a ser bajos. Si tienes mucho capital, la rentabilidad de ese capital tiende a ser más baja. Buscas en dónde pueda jalar más. Dicho de otra manera, lo que está lleno tiende a vaciarse y lo que está vacío tiende a llenarse. Vasos comunicantes, exactamente. Ajá. Y ahí tenemos mucho atractivo en México, no solo de esta forma conceptual abstracta, sino la apertura comercial, la cercanía con Estados Unidos, la plataforma hacia el mundo con los tratados de libre comercio y, lo más importante, tienes una población que en 30 años de neoliberalismo se supo hacer competitiva. México pasó de ser vendedor de materias primas, petróleo esencialmente en ese entonces, y productos agropecuarios, a ser potencia manufacturera. Hoy que te ahí yo te diría que el gran éxito que tuvo la apertura económica es que dejamos de ser un país petrolero. Totalmente. Todavía hay quienes se ofenden. Somos un país petrolero. No, éramos un país petrolero que vivíamos del petróleo. Es correcto. Hoy no somos un país petrolero. ¿Que tiene petróleo? Sí.
Pero no somos un país petrolero. Correcto. Es obra más en favor de la soberanía nacional, una población competitiva, productiva, que te va a traer capital y lo va a explotar y que te deja en una gran posición respecto del mundo. Porque si yo soy un El otro día empresario... yo di una conferencia y les decía que la soberanía empieza en el bolsillo. Correcto. Que no cuando cumples 18 años te vuelves adulto. El día que tienes dinero para decidir si quieres seguir viviendo con tus papás o ya no. Es correcto. Es exactamente en ese momento ya eres soberano. Así es. Y ahí tenemos un gran avance. Es decir, si tú te quieres, como estamos viendo con esta resonificación de las plantas productivas, llevártelas de China, pues te vas a ver, ¿a dónde me las llevo? Al África subsahariana, pues no voy a encontrar personas preparadas para una línea de producción. Al cono sur de Latinoamérica, pues difícilmente tampoco está la población en estas capacidades. Oye, México, centro a norte del país, fíjate que ya son buenos armadores, buenos en la producción industrial. Por ejemplo, Tesla básicamente está contratando ingenieros del TEC de Monterrey. ¿Por qué? Porque encontraron que para el perfil que necesitan hacer, empata. Pues perfecto. tienen que ser ingenieros en sistemas, de ese tipo de desarrollos, en robótica. Y el mejor lugar donde hay de esos, pues están en el TEC. Y de ahí lo están sacando. Otro ejemplo, la Universidad Aeronáutica que generó la de Querétaro para beneficiar a la industria aeronáutica que se va a instalar allí. Es decir, México sí ya hizo ese esfuerzo. No lo hemos concretado, no lo hemos generalizado, pero vamos bastantes pasos ya adelante. A ver, ¿no le estamos desperdiciando la relocalización? Mucho. Yo tengo la teoría de que de repente le estamos desperdiciando. Por ejemplo, mañana en mi columna publicaré muy posiblemente que en lugar de estar metidos como política de gobierno en la relocalización, estamos metidos en el pleito del fentanilo, ¿no? Correcto. O sea, que sí es un problema grave, sí es un problema grave. Pero ¿para qué pelearnos con China? ¿Para qué pelearnos con Estados Unidos? ¿Para qué andar pateando a todos? El problema existe, es de los tres países y puede enturbiar la relocalización. Porque podría ser que en un momento diga Estados Unidos, sí, tienes razón México, se me hace que el fentanilo sí viene de China. Entonces, ¿qué creen? Las exportaciones que hagan empresas chinas hacia los Estados Unidos no entran con las reglas del TEMEC. Pácatelas. O sea, sí, podríamos caer en esas tragedias. Hay muchos efectos. O las voy a dificultar, las voy a revisar más. Escalar a nivel político temas que son más técnicos o más a nivel de cancha tiene o puede tener un efecto boomerang que te sale más costoso. Ahora bien, ¿cómo podríamos plantear en el momento que estamos ahorita, en el momento económico que estamos ahorita? Lo decíamos en la tarde en la conferencia, que en 2017 uno decía, pues los fundamentales de la economía no dan para lo que está pasando. El tipo de cambio estaría mejor, y el crecimiento y la inversión. Y hoy yo veo los fundamentales de la economía y digo, pues tampoco son para tanto. Pero la realidad es que, por ejemplo, el tipo de cambio, regresamos al 17. Fíjate que es una comparación en términos relativos, no absolutos. ¿Qué quiero decir? México está bien, especialmente bien cuando ves el desorden que hay en el mundo. Cuando ves que el propio Estados Unidos tiene que negociar y por los pelos el techo de endeudamiento para no caer en insolvencia antes del 5 de junio. Ya te das una idea de los grandes desequilibrios que hay en muchos países, economías de guerra que están gastando militarmente en forma masiva y lo están financiando con deuda. Y en ese sentido, México se ve bien en el comparativo, con todos sus problemas. Eso le ha dado muchos grados de libertad al gobierno para exagerar políticamente los problemas. Creo que eso es un error, porque bien podría surfear mejor la ola y estaríamos creciendo al 6-7%. Estoy totalmente de acuerdo. Banca Digital Multiva presentó